Hola amantes del misterio, bienvenidos a un episodio más. Nosotras somos Lizeth de Alba y quien les habla, Alison Arias. En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad, el cual se titula La Colombia fuera de Colombia. Bienvenidos a Misterios Entrelazados. Una visión más allá de lo obvio. Este apartado tiene como principal objetivo dar a conocer por medio de cifras, datos verídicos y testimonios reales de víctimas del conflicto armado vivido en Colombia, los cuales causaron efectos que han tenido que padecer esta población para tomar la difícil y radical decisión de elegir el exilio como un mecanismo para salvaguardar su vida y la de sus seres queridos. Exiliados, refugiados, despojados de su territorio, extraños, excluidos, son algunas de las palabras empleadas para aquellas personas que han tenido que huir de Colombia debido a diversas situaciones como amenazas, desplazamiento, violaciones, masacres, despojo de tierras. Son algunas de las razones que han llevado a miles de colombianos, especialmente de las zonas rurales del país, a tener que buscar alternativas que les permitan en primer lugar preservar su vida y las de sus familiares, para luego emprender un camino rumbo a un territorio desconocido y en la mayoría de los casos sin conocer o tener oportunidades laborales o estudiantiles que les permitan labrar un futuro mejor. En el informe final de la Comisión de la Verdad se rinde un homenaje a todas aquellas víctimas de distintas circunstancias derivadas de la guerra que ha estado presente en Colombia desde hace varias décadas. Una de las poblaciones mencionadas en este informe y que lamentablemente en muchos casos resulta invisibilizada es la denominada como el capítulo que tratamos de llevar hoy y el que tiene por nombre La Colombia fuera de Colombia, el cual narra la verdad acerca del exilio. Uno de los mayores obstáculos que debe enfrentar esta población, pese a ser víctimas directas del conflicto, es la indiferencia y el olvido por parte de las instituciones estatales, las cuales pareciera que no tienen o no les conviene tener memoria acerca de la población exiliada. La mayoría de víctimas que tuvieron que huir del país no aparecen en el listado de las cifras oficiales contempladas por el Estado, en las que se contempla esta población como víctimas latentes de la guerra y sus consecuencias sufridas en Colombia. Esto generó que muchas personas se sintieran desprotegidas y con poca o nula ayuda por parte del Estado, el cual debería brindarle la protección y garantías necesarias a esta ciudadanía. Sentimientos como inseguridad, ansiedad, miedo, soledad, han hecho que la comunidad exiliada se sienta perseguida y atemorizada por temas relacionados con raza, religión, política, nacionalidad o simplemente por pertenecer a un grupo social, lo que hace que esta persecución continúe en el destino que eligieron para formar una vida fuera de Colombia, lo que los hace emigrar a otros países por peticiones, recomendaciones, estudio, trabajo, visas y por medio de circunstancias ilegales que son las más comunes. Para la Comisión de la Verdad, lo realmente importante son las experiencias de las víctimas, las cuales son minimizadas por el Estado, el cual desde su poder y estatus económico debería realizar acciones efectivas para evitar que esta población emigre y que si lo hacen se les ofrezcan las garantías legales y de seguridad necesarias para que puedan volver a Colombia. Para finalizar, este capítulo se divide en 8 capítulos, los cuales son: hacer un análisis de la dimensión cuantitativa del exilio en Colombia. Se evidencian distintos momentos de las salidas forzadas. Ilustra y profundiza las graves violaciones a los derechos humanos, la falta de protección y los problemas que se suscitan contra la población migrante. El 6º y el 7º capítulo contemplan lo que conlleva ser una persona o una familia exiliada, diferentes obstáculos y escenarios que dificultan el retorno a Colombia de la comunidad exiliada. Para realizar este documento, la Comisión de la Verdad tomó testimonios de colombianos exiliados en 24 países y de 14.260 entrevistas recogidas por la Comisión de la Verdad, 2.080 tienen que ver con el tema del exilio.
Uno de los testimonios que más nos llamó la atención en este capítulo fue el de Luz Marina, una campesina originaria del departamento del Huila, uno de los más azotados por la violencia en Colombia. La vida de esta mujer estuvo marcada por la tragedia y la violencia, ya que fue testigo presencial del homicidio de varios de sus parientes, esto como consecuencia del enfrentamiento de las FARC con el Ejército Nacional durante varios años, sobre todo sobre los años 2000. Después de esto, durante un largo tiempo fue víctima de amenazas, hostigamiento e incluso el reclutamiento de sus hijos, lo cual derivó en que obligatoriamente tuviera que abandonar su territorio. En el año 2015, llegó a Chile, exiliada sin conocer sus derechos y sin solicitar protección o acudir a una entidad pública que la reconociera como víctima, lo cual hizo que solicitara la visa de residente. Esta situación la viven miles de exiliados que no conocen sus derechos y son desplazados, y quienes no lo son en muchas oportunidades obtienen la residencia definitiva, pudiendo así tener una estabilidad económica. Bueno, al leer cada una de las líneas que nos mostraba este capítulo, pudimos evidenciar cómo las víctimas de la violencia en Colombia son millones y no discriminan. Las víctimas, especialmente en este capítulo que trataban, que son aquellas que tuvieron que exiliarse, irse fuera del país, muchas veces son minimizadas o ignoradas por la condición de que se fueron del país. Entonces muchas personas creen, no, pues tuvieron los recursos económicos, tienen los medios para poderse ir y pues no enfrentaron como la realidad en su país o no lucharon por su país, por sus tierras, pero no es así. Este capítulo nos muestra por medio de testimonios, de cifras, de datos específicos, que la gran mayoría de estas personas tuvieron que huir por amenazas, porque lamentablemente acribillaron a muchos de sus familiares, los despojaron de sus tierras, no tuvieron más oportunidades, incluso al irse a otras ciudades de Colombia fueron perseguidos, entonces no tuvieron más alternativas que huir del país. También nos hace reflexionar acerca del poco apoyo casi nulo que reciben por parte del Estado colombiano por ese simple hecho de estar fuera del país. Entonces como que el gobierno colombiano asume que donde están, por decir algo, Chile, Estados Unidos, pues se hagan cargo de ellos, y esto no debe ser así. De igual forma, pues estas personas cuando llegan a estos países también tienen derechos, pero sus principales derechos están en Colombia. Bueno, y con respecto también con lo que dice mi compañera, el apoyo no se veía solo para los que ya estaban en el extranjero, sino los que iban a solicitar un apoyo inmediato para que les dieran una respuesta. Y básicamente, como nos lo dicen en el capítulo, la fiscalía muchas veces les decía y les recomendaba que era mejor salir del país que quedarse acá, que los siguieran persiguiendo. Se ve como en el país muchas veces el exilio fue una solución, y por más que no lo quisiera, dejaron sus tierras, sus orígenes, su cultura, su familia, muchas veces nomás para que no fueran hostigados y víctimas de la violencia. También nos muestra este capítulo que solo cuenta víctimas del exilio, sin contar víctimas que ya murieron y que fueron víctimas de otros tipos de delitos que se cometieron en el conflicto armado en Colombia. Bueno, y para finalizar, queremos enfatizar y concientizar acerca de esta realidad que por tanto tiempo ha vivido nuestro país, la del conflicto armado. No debemos ser ajenos a ella, no por vivir en una ciudad o tener una condición económica privilegiada, podemos ser distantes o ajenos a lo que les pasa a aquellas personas que han padecido como tal este fenómeno de violencia. Entonces es importante recordar la historia para no repetirla. Tal y como dijo alguna vez Jaime Garzón, el que no sabe su historia está condenada a repetirla.